voy a estar pasando 3 puntos importantes de qué podemos hacer, ¿sí?, en estos tiempos contra lo que se ha vivido, contra el temor, ¿sí? Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7 y alguien que me ayude, por favor, a leerlo. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Lina. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de dominio y de amor. Bueno, quiero empezar preguntándoles si alguna vez hemos enfrentado algún temor, ¿sí? Yo creo que todos hemos estado pasando por un temor, pero ¿cuál ha sido ese temor en tu vida? Alguien que de pronto nos pueda compartir, levantando la mano. Juan. Bueno, por lo menos ante la incertidumbre, ante cuando uno pierde relativamente el control de las cosas o no sabes lo que va a pasar, tiene a veces un cierto temor cuando uno no sabe lo que va a pasar. Cuando las reglas del juego cambian, también uno siente temor en esas situaciones, yo por lo menos. Vale, muy bien. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna vez hemos enfrentado temor? ¿Lina? Lina. Sí, cuando tuve que salir de Colombia tan precipitadamente, ¿no? Para mí fue como, wow, ¿y ahora qué, no? Y recuerdo, ¿no? Esa sensación de como estar en el avión, ¿no? Tantas horas y estar ahí de, bueno, ¿y a qué me voy a enfrentar, no? Exacto. Bueno, pues realmente es que el temor, muchas veces hemos de pronto aceptado el temor y lo hemos aceptado desde muy pequeños. De pronto tenemos algún temor a la oscuridad, tenemos temor a quedarnos solos, tenemos temor al rechazo, al bullying, a la economía, ¿sí? Y es algo que de pronto el temor realmente mata los sueños, ¿sí? Y podemos ver de que el temor no viene de parte de Dios en absoluto. El temor no hace parte de Dios. Y me puse a investigar qué es el temor dentro de lo que es la temática de los diccionarios. Y dice que es el miedo que se siente al considerar que algo es perjudicial o negativo o que ocurra o haya ocurrido, ¿sí? Y en esas dos situaciones, el miedo es una emoción natural. O sea, hay que diferenciar qué es el miedo y qué es el temor. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real, ¿sí? Ese es el miedo. El miedo al fuego, por decir algo. Pero el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Y un ejemplo claro es cuando tenemos, digamos, temor a las arañas, ¿sí? Realmente las arañas no es que nos vayan a picar o vayan a hacer algo en contra de nosotros, pero sin embargo, nosotros tenemos ese temor a que nos pueda suceder algo, ¿sí? Bueno, y algo que también descubrí es que el temor nos hace pensar de que las cosas no van a salir, de que las cosas prácticamente van a ir de mal en peor. Temor al coronavirus, ¿sí?
De hecho, en estos días me acordaba en mi trabajo cuando todo el mundo empezó a compartir de que ahí al lado pues habían muchos contagiados, que habían de pronto personas que podían contagiarnos, ¿sí? Y empezaron con ese temor, pero claro, el temor tiene dos etapas. Uno, el aceptarlo, o dos, el no aceptarlo. Y es ahí donde se hace la diferencia. Si tú aceptas algo, lo estás asumiendo, ¿no? Si tú aceptas el temor de que algo malo te va a suceder, pues muchas veces te sucede algo malo, así no te, ese día no era para que ocurriera algo. Pero muchas veces aceptamos ese temor y es ahí donde le damos lugar a que las cosas pasen, ¿sí? Y quiero que vayamos un momento, a ver, Diego, ayúdame con Job 3:26, por favor. Libro de Job 3:26. Creo que estás en silencio, Diego. Yo No, se lo pidió a 3:26. Diego. Yo no Ya. Ya, listo. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Vale. ¿Alguno tiene otra versión de Carolina o Lady? Sí, justo eso te iba a decir, que tengo otra versión. Dice así: Vale. ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Esta es traducción al lenguaje actual. Y Muy aquí tengo bien. otro también aquí que está como bueno, que es el de la nueva traducción viviente. Dice, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Ya, ok. Bueno, es que realmente el temor prácticamente nos convierte en esclavos, ¿no? Me acuerdo mucho de pequeño que yo le tenía miedo a la oscuridad y todo comenzó porque un día mis padres se fueron y me dejaron viendo televisión, pero se fueron a eso de las 5 de la tarde. Se demoraron más de lo usual, yo creo que llegarían a las 7, 8 de la noche. Pero pues como en Colombia oscurece a partir de las 6, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, cuando se fue la luz, me fui para un rincón y empecé a visualizar cosas que estaban solamente en mi mente. Veía monstruos, veía, qué sé yo, fantasmas, veía cosas en la oscuridad, pero era cuestión de mi imaginación y no era sino simplemente un temor a algo imaginario que no era real, ¿sí? Y a raíz de eso, claro, quedó muy marcado en mi vida, ¿sí? Y después me costaba estar en sitios oscuros, me costaba entrar solo a una finca o solo a un pueblo de pronto oscuro o caminar en medio de la oscuridad, me costaba mucho. Y eso lo tuve que llevar a la cruz para romperlo, porque eso se convirtió en una atadura en mi vida y hizo que me afectara, ¿sí? Entonces podemos ver que realmente el temor nos, nos complica un poco la vida. Bueno, pero el primer punto que quiero tocar es de que debemos identificar cuál es nuestro temor, ¿sí? Ese es el primer punto. Identificar el temor para vencerlo. Y quiero que de pronto, bueno, Lady, ayúdame con el Salmo 56. Salmo 56, versículo 3 y 4. Salmo 56, versículo 3 y 4. Dice, mis enemigos no dejan de atacarme ni de día ni... Ah, no, perdón. Sí, pero igual, porque está mezcladito. Sí, del 2 al 4, ¿no? Salmo 56, del 3 al 4.
3 y 4. 3 y 4. Ya, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Amén. Qué bueno. La primera aspecto que vemos es que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Pero para confiar en Dios tenemos que identificar cuál es nuestro temor. Algunos de pronto ha identificado cuál es su temor más latente. De pronto, bueno, diferenciándolo ahora en estos tiempos. Paco. Bueno, yo he tenido un temor estos tiempos, ¿no? Y es que, claro, sabéis que Aarón está trabajando ahí en el hospital y él está en primera línea, ¿no? Y bueno, el temor es que él pudiera coger la enfermedad. Ya sabemos que coger la enfermedad no significa que uno le vaya a pasar nada malo, ¿no? Que muchos se recuperan, pero bueno, siempre como padre pues tienes ese, ¿no? Y estar orando continuamente para que no lo coja, ¿no? Amén. ¿Alguna otra persona que de pronto nos quiera compartir? Bueno. ¿Encontré algo? Sí, María Ángeles. Pues yo, cuando voy por la calle, que aún me sigo apartando de la gente, porque con miedo Sí. que no me pegue nadie en nada, aunque voy con mascarilla, con guantes, pero yo bien lejos de la gente. Sí. Cuando se acerca alguien, enseguida guardo distancia. Sí, definitivamente No es estos miedo, tiempos. no es miedo porque yo sé que miedo no es, pero no es como un respeto que le tengo todavía, como tanto que dicen que es de si la gente tose o estornuda o tal, y hoy estaban diciendo que hasta el que hace ejercicio tienes que tener, lo decían para mañana, que si uno hace ejercicio no te pongas detrás, porque si no tienes ¿cómo se llama? El espacio suficiente, la misma respiración que va tirando de lo que va soltando, si no tiene mascarilla, que la persona de detrás se puede contagiar. Sí. Y definitivamente este es un tiempo de temor, ¿no? Para muchas personas. Hay algunos que temen a la muerte, hay otros que temen a la economía, hay otros que temen a la crisis financiera que se viene o que está por llegar o que estamos viviendo. Hay otros que de pronto tienen temor a la incertidumbre que se va a venir entre las naciones, ¿sí? Pero yo tengo algo y es que el área donde más temes es el área donde menos confías en Dios. Vuelvo y lo repito. El área donde más temes es el área en que menos confías en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en los temores, nuestro Señor los llevó a la cruz, ¿sí? Esos temores de soledad, esos temores a de pronto ser rechazados, porque el Señor vivió el rechazo. El Señor también estuvo solo en el Getsemaní cuando estaba orando. El Señor también vivió tiempos de prueba y a pesar de que estaba en esas circunstancias, Él no dejó de confiar en Dios, ¿sí? Él nunca dejó de confiar en Dios. Y ese es el primer aspecto, es la confianza que tenemos que tener en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el rechazo, la vergüenza, la soledad nos conlleva a sentir ese temor. Pero vuelvo y lo digo, el temor frente a la palabra de Dios está totalmente quebrantado. El temor
va a ser parte de nuestras vidas siempre y cuando tengamos la palabra de Dios y a Dios de nuestro lado, ¿sí? Y bueno, la fe entra en un papel muy especial ahí, porque la fe no es la ausencia del temor, no, totalmente es lo contrario. La fe, cuando tú tienes fe, sabes que tienes la confianza suficiente de que tienes un Dios poderoso y un Dios que lo puede superar la crisis, puede superar la enfermedad, puede superar la falta de trabajo, ¿sí? Y sé que es un tiempo para todos un poco complicado, pero pienso que Dios siempre abre puertas, siempre Dios, cuando vemos las circunstancias adversas y malas, muchas veces pensamos que las circunstancias son oscuras, pero muchas veces Dios utiliza esas circunstancias para bendecirnos y llevarnos a más allá. Bueno, eh, a ver, Julio, ayúdame con el Salmo 56:4, por favor. Vamos a mirar el segundo aspecto de qué hacer contra el temor. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer ningún mortal. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? Lady o Diego, que tienen versión de estudio, o Pedro. A ver. Salmo 56:4. La nueva versión internacional dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Amén. Precioso. Sí. ¿Quiénes de ustedes en tiempo de adversidad alaban o adoran? Es lo que hay que hacer. Pero es difícil, ¿no? Es difícil Eso porque iba a muchas decir veces... Yo eso es lo que iba a decir. A mí me cuesta Sí. mucho, lo hago, pero me cuesta mucho, ¿eh? Eso es mío. Yo a veces en esos momentos veo dos cosas como ser humano, como mortal. Veo dos cosas. Uno, veo la circunstancia y la circunstancia es negra, oscura, mala. Pero después digo, yo tengo algo que el mundo no tiene y es que tengo a Dios de mi lado, ¿sí? Y tengo algo que se llama la palabra de Dios, la Biblia, que en cierta manera la he aprendido y la he colocado en mi vida, ¿sí? Como modelo de vida. Entonces me pongo después a pensar, si le agradezco a Dios, como lo hizo Job, tengo un camino más corto que recorrer que no agradecerle, ¿sí? Y es ahí donde empiezo a colocar música, a colocar alabanzas, ¿sí? Empiezo a darle gracias a Dios por esa circunstancia. Aunque la circunstancia sea oscura, mala, negra, lo que hago es alabar a Dios y decirle: Dios, gracias. Sé de que ahorita el milagro no está. Sé que ahorita el panorama se ve oscuro. Sé que el mundo está lleno de coronavirus. Sé que todo el mundo está con paranoias y con miedos y con temores. Pero tú estás de mi lado y sé de que tú me vas a sacar de esta. Y empiezo, en cierta manera, a adorar y alabar por lo que Dios va a hacer en mi vida. Y es ahí donde Él me da esa palabra frente a esa circunstancia. Entonces, segundo aspecto de este tema es alabar a Dios. Es poderle contemplar en las cosas malas. Muchas veces cuando nos llega un dinero que no esperamos, o sale un negocio muy bueno, o llegamos a ese trabajo que queríamos tener, o compramos el coche de nuestros sueños, o estamos en estas vacaciones de sueño, damos gracias a Dios y lo agradecemos.
como que nuestro corazón se desborda por todo eso que Dios nos está dando. Pero cuando las circunstancias no son tan limpias, no son tan buenas en nuestras vidas, es ahí donde empezamos como a desconfiar, como a hacer mala cara, como a decir, bah, esto, ¿por qué me tenía que suceder a mí? Pero algo que encontré en Job es que él, a pesar de todo, dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Sí, y esa es la actitud que tenemos que tener muchos de nosotros. Gracias Dios por todo este tiempo de confinamiento, gracias Dios porque tuvimos trabajo, porque no tuvimos trabajo, porque tuvimos cosas o porque pronto dejamos de ir al peluquero o de hacer otras cuantas. Pero en todo esto, gracias Dios porque tú fuiste fiel y hasta el momento estamos aquí contigo. ¿Sí? Entonces el segundo aspecto es alabar a Dios en medio de mis temores. Y a ver, Lina, ayúdame con Salmo 118, 16. ¿Tienes tu Biblia ahí a la mano? Creo que Lina está pausada. O que no tiene buen internet. Sí, vale. Dime, Salmo 118. Salmo 118, versículo 16. Si me escucháis, lo leo. Ahora ¿Me sí. escucháis? Te escucho Salmo ahora. 118, 16 dice, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Amén. Amén, amén. Carolina, tú tienes otra versión, ¿cierto? ¿Me podrías compartir la otra versión que tienen? La 118. Versículo 16. 16. Vale, aquí está. Pasa que están como mezcladitos. Me sale 15 y 16 juntos. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Amén. Amén. Bueno, Diego, sí, dime. Yo tengo por aquí la nueva traducción viviente. Sí. Dice, el fuerte brazo del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. Y es que me gustaría añadir algo pequeño y es que aquí dice el fuerte brazo derecho. En la derecha cuando se habla en la Biblia de la derecha, es como el que hace algo, ¿sí? Antiguamente, por ejemplo, los reyes llevan a su derecha una persona que era el que más les ayudaba. Entonces, cuando la gente los veían, por ejemplo, caminar por las calles o algo, y el que estaba a la derecha era no me acuerdo cómo se llama, pero era la persona de su confianza, y era el que hacía todo. O sea, el rey decía, hagamos tal cosa, pero él se encargaba de ejecutar todo, era como, por así decirlo, un administrador. Entonces, aquí dice, en el 16 dice eso, dice el fuerte brazo derecho, o sea, el que hace las cosas, ¿sí? Que las lleva a la acción. Eso me ha traído a la mente también que Jesús está sentado a la diestra, ¿no? A la derecha de Sí, Dios, exacto, intercediendo porque, por nosotros. sí, porque Jesús es el que hace las cosas, el que El que ejecuta todo. exacto, sí. Qué bueno. Muy bien. Ese tercer punto, ¿sí? Este tercer punto es precisamente el confiar en Dios, ¿sí? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Amén. El miedo comienza a desaparecer cuando Dios está conmigo, ¿sí? Y en el mundo tal vez teníamos miedo a la muerte. De hecho, mi abuela siempre repitió una frase que me recalcó y duró muchos años en mi mente de pequeño. Y decía,
para todo hay solución, menos para la muerte. Y yo siempre viví y crecí con esa frase, para todo hay solución. O sea, si hay algo que yo no pudiera hacer, lo puedo hacer porque tal vez esa ventana la puedo perfeccionar, o tal vez ese trabajo lo puedo adquirir, o tal vez esa carrera la puedo hacer y terminar. Pero no hay solución para la muerte. Y siempre viví con ese pensamiento. Ya después, cuando conocí de Cristo, fue cuando dije, todo tiene solución y hasta la muerte tiene solución. Amén, qué bueno. ¿Ves? Claro, porque, bueno, mi abuela no fue creyente, a pesar de que cuando empezamos a asistir a la iglesia, cuando yo era pequeño, ella no compartía las cosas de Dios, ella creía en otras cosas. Pero esa frase me recalcó mucho y dije después, bueno, ahora la voy a transformar. Para todo hay solución y hasta para la muerte. Sí. Y es algo que, bueno, que hasta el día de hoy está conmigo. Entonces, podemos ver de que el tercer punto es el poder confiar en Dios, el poder hacerlo y creerlo en nuestras vidas. Porque, como lo hablamos anteriormente, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de templanza, de poder. Y todo esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos confiados en Dios, siempre. Carolina. Sí, una de las cosas que a mí me hacen también llenarme como de tranquilidad y de paz en tiempos como los que estamos viviendo es precisamente recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Cómo pude confiar en Él en el pasado y cómo Él me respaldó, cómo nunca me dejó avergonzada, cómo siempre estuvo ahí apoyándome, aún en esos tiempos en los que yo no lo veía o que yo no creía que Él estaba obrando porque no lo hacía a mi manera. Pero sin duda alguna, lo mejor que podemos saber es que Él nos cuida y que se hace su voluntad, se hace su voluntad para nuestras vidas, que es lo mejor, porque a veces nosotros hasta pedimos cosas que no son buenas para nosotros y bueno, pero básicamente lo que quería compartir era eso, que cuando recordamos las veces que confiamos en Él en el pasado y las traemos al presente, nos ayuda como a tener esa fuerza para avanzar, sabiendo que ya si en el pasado lo hizo, lo volverá a hacer. Amén. Y así es. Así es, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de esos pequeños detalles, de cuando Dios nos libró, de cuando Dios estuvo teniendo cuidado de nosotros, aún estando en otras circunstancias, estando fuera de Él, ¿sí? Sin conocerlo o tal vez apartados de Él. Bueno, Lady, ayúdame por favor con Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Ya. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. Yo tengo la traducción Reina Valera y dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Sí? Esa perfección es precisamente de perdonar, ¿no? Tenemos el perdón en nosotros porque Dios nos perdonó a través de Jesús. Pero asimismo también nosotros tenemos que, para practicar ese amor, perdonar a los que nos han ofendido, ¿no? Y ese amor se perfecciona día a día, se perfecciona en cada circunstancia. ¿Y por qué estoy tocando el tema del amor con este tema del temor?
porque el amor echa fuera el temor. Y Paco, ayúdame con ahí mismo en Primera de Juan 4:18, el versículo 18 que es uno de los que, mejor dicho, conlleva todo este tema. No te escucho, Paco. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. También. Bueno, yo creo que nosotros debemos de, bueno, no sé si, bueno, el temor, ¿sí? En estas circunstancias es malo, pero sí tenemos que tener temor a pecar, ¿sí? El pecado es una de los riesgos más grandes porque frente al pecado dice, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, pienso que aquí Dios nos está enseñando de que solamente la manera de echar fuera todo temor, todo miedo y toda circunstancia adversa es el amor. ¿El amor en qué? El amor en Dios, el amor a su palabra, el amor a servirle, el amor a hacer cosas por Él. Lina, sí, dime. Voy a intentar, espero que no se corte. Sí, bueno, entiendo perfectamente, ¿no? Eso del amor echa fuera el temor, lo entiendo porque es una cosa vivida. Sin embargo, yo sí que pienso que la emoción como tal, el temor no es malo, el miedo no es malo, el miedo es sano, ¿sabes? Es una emoción sana. Si tú, ¿sabes? Vas por la selva y aparece un león, hombre, lo bueno es que tengas miedo y salgas pitado, es lo que te va a permitir tener esa reacción, ¿sabes? De salir pitado e irte ante un peligro, ante que te vayan a robar, etcétera. No sé, es importante y yo creo que el miedo es importante y tiene su papel en nosotros. Inclusive, ¿sabes? Emociones asociadas al temor, al miedo, se mencionan en la Biblia una y otra vez, los salmos están llenos de ellas, ¿sabes? Inclusive Jesús a las puertas de la muerte, él sintió miedo, que le dolían los huesos, ¿sabes? O sea, yo pienso que eso no es una reacción, no es malo tener miedo. El rollo es qué hacemos nosotros con ese miedo, ¿sabes? Ese miedo que bloquea, ese miedo que genera angustia, o tomamos la opción del amor, que es la que tú estás mencionando, ¿no? Porque al final es necesario, todo el espectro de emociones están en nosotros, son humanas. Sí, de hecho, cuando inicié, hice dos comparativas, ¿no? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. ¿Y qué es el temor? El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario, ¿sí? Entonces, tú tienes mucha razón en eso. Es bueno porque a veces, claro, a veces confundimos qué es el temor y qué es el miedo, ¿sí? Yo tengo miedo a las agujas de los hospitales, ¿sí? A que me pinchen y me saquen sangre, ¿sí? Pero uno de mis temores fue el que lo expresé ahorita por medio de lo que me sucedió de pequeño, de la oscuridad, ¿sí? Era un miedo imaginario por haberme quedado solo. No me estaba pasando nada, no me estaban haciendo nada, nadie se estaba apareciendo ahí en esa habitación oscura, sino que simplemente se fue la luz y duré casi una hora, hora y media ahí solo en una esquina y eso conllevó a que mi mente se nublara, a que empezara a pensar en cosas malas, en el diablo, sí. Pero claro, es muy coherente de que a veces nosotros tengamos temor, sí es totalmente válido, pero el temor es una emoción artificial
¿ves? Que podemos evitar. Pero el miedo es ya algo más natural, ¿sí? Es algo que de pronto tenemos miedo al fuego, tenemos miedo a entrar 3 metros de profundidad en el agua, ¿sí? Son más o menos algunos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, ahora quiero que participéis un poco. ¿Alguna vez has superado algún miedo? ¿Alguno de los que estamos acá, alguna vez alguien ha superado ese temor, ese miedo, diciendo, bueno, le tenía miedo a las alturas o tenía temor a las alturas y me lancé en un paracaídas y wow, fue mi mejor locura o mi mejor salto, mi mejor emoción? O tal vez me arriesgué a casarme con la mujer de mis sueños. Bueno, pero cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han superado ese temor? Cuando estoy en las alturas, por ejemplo, en el puente San Pablo, acercarme a la barandilla, ¿Sí? Yo no he superado el miedo a las alturas. Yo no puedo mirar para abajo, me da vértigo. Toca ir a un bungee jumping. Me muero. Empujala. Me muero. Oiga, Julio, ya, hombre, que no se note, mano, por lo menos. No, mira, ay, María, ¿sabes qué tenía miedo yo? Para que os riáis. Yo tenía pánico al agua. Le tenía miedo a nadar. O sea, yo iba al mar y cuando no tocaba, yo sentía que me ahogaba, pero era brutal. Y ahora, la sirenita me queda en pañales, ¿eh? A mí ha sido el descubrimiento de mi vida, o sea, wow. Yo aprendí a nadar y aprendí a bucear y aprendí, o sea, descubrí un mundo que me lo estaba perdiendo, ¿eh? O sea que volcaste esa circunstancia, lo malo lo convertiste en bueno y claro, lo convertiste en algo que te gusta. Sí, no tuve necesidad de matar a nadie ni nada, Julio. Yo en mi vida, yo he tenido miedos de muchas cosas, pero no un miedo que me haga temblar o así, sino como el temor, el tal cosa, esto, cuando tomamos la decisión de venirnos para España, todo eso. Pero yo en mi vida no he sentido sino una sola vez un miedo, pero miedo. Que dormimos en una finca, en un chalet que nos invitaron y nos dijeron que ahí habían matado a alguien o algo así. Y yo ya sentía que nos iban a matar, ya sentía pasos. Laura, Julio y yo, Laura de 3 años. Vea, yo en mi vida. Eso para tener miedo. Pues tú aún te quedaste, yo no me hubiera quedado. No, pero es que nosotros nos dimos cuenta cuando ya nos habían llevado para allá. Madre mía. Ya no había de vuelta. Sí, sentíamos pasos, sentíamos como que nos estuvieran vigilando, como que, Dios mío, yo era, Señor, por favor, Señor, protégenos. Yo sé que el Señor nos protegió allá, pero en mi vida. Yo quiero contaros Julio seguro ayudando. Está peor que yo. ¿Cómo no? Yo quiero comentaros una anécdota que, pues que en la familia mía, pues por lo que decía, que padecíamos mucho por los hijos, por la familia, sobre todo los hijos, ¿no? Y yo me acuerdo antes de convertirme que me iba a la discoteca y llegaba a veces a las 2 o las 3 de la mañana. Íbamos con todos los amigos, nos íbamos a la discoteca, iba en moto, mi madre se preocupaba mucho. Y ¿sabéis qué hacía? A veces me estaba esperando a las 3 de la mañana, en la ventana, mi habitación daba a la calle. Y estaba esperándome con la luz apagada, sentada para quedarse tranquila cuando me veía llegar, ¿sabes? Eso me lo hizo un par de veces. Claro, a la tercera yo ya lo sabía y tú fíjate, yo ya con 17 años, 16, 17 años,
mamá, que ya voy, no te preocupes, para que se acostara. Bueno, el caso es que ella se preocupaba de una forma de verdad exagerada, ¿no? Y bueno, yo también noté que yo me preocupo mucho por los hijos, ¿sabéis lo que quiero decir? Más de la cuenta, por decirlo de alguna forma. Entonces, un día que tuvimos una conversación con un psiquiatra, salió la conversación y le dije que yo me preocupaba mucho. Digo, la culpa la tiene mi madre, porque eso, le dije yo al psiquiatra, eso es genético. Porque mi madre ya se preocupaba mucho por mí y ahora yo me preocupo más de la cuenta. Y el psiquiatra me dijo, de eso nada, eso no es genético. Dice, eso es que tú lo has aprendido de tu madre. Dice, a veces los hijos aprenden los temores. Ostras, y eso me causó, me chocó, ¿no? Y ostras, pues podría ser, ¿no? Claro, luego con el tiempo, pues todo eso, y más conociendo al Señor. Pero es verdad, a veces llevamos esos temores que estamos hablando, es porque lo hemos visto en las personas que nos han cuidado, que nos han educado, y entonces tenemos esa tendencia también a imitar, ¿no? Esos temores que están ahí, están en el mundo. Pero claro, el mayor temor de todos, cuando hablamos de este tema, siempre me viene a la mente el mayor temor que yo puedo tener. ¿Cuál es? El miedo a la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos leído, que el amor echa fuera temor, el amor de Cristo es el que nos quita el temor a la muerte, ¿no? Y podemos vivir en este mundo sabiendo que aunque tengamos que pasar por la muerte, pues no es el fin para nosotros, al contrario, es un paso para un estado mucho mejor ya con el Señor. Esa anécdota. Y muchas veces tenemos miedo a la muerte. Yo por lo menos antes de, bueno, cuando estaba inclusive conociendo de Dios, tenía miedo de la muerte, sí. Pero claro, era un miedo natural, sí. Pero ¿qué pasa? Que después de que conocí de Cristo, ya ese temor ya no estaba. ¿Por qué? Porque sabía y sé, y estoy seguro, que la sangre de Jesús me lavó, me salvó, y después de este mundo estaré con Él en el cielo, estaré con Él. Y ya no estaré como con ese miedo de que, bueno, mi alma irá al cielo o irá al infierno. ¿Será que me salvo o no me salvo? ¿Será que realmente Jesús puede hacerlo lo suficientemente por mí? ¿O me quedaré por el camino con un 5.9? O sea, no llegaré ni siquiera al 6%. No, eran temores de pronto infundados de otras personas. Eran temores de pronto que conocía porque sencillamente decían, no, si tú haces cosas malas te va a ir mal y sencillamente te vas para el infierno. Pero era un temor infundado, un temor a que Jesús no estaba todavía conmigo, un temor a que no conocía muy bien de su palabra, un temor a que yo de pronto no sabía muy bien caminar con Él. Pero después de que comencé a caminar con Él, a practicar las cosas, a colocarlo como modelo de vida, a colocarlo como un estilo de vida dentro de mí, ya dije, wow, qué bueno que ahora, si Dios me llega a llevar ya o en este tiempo, estoy tranquilo, estoy súper tranquilo, no tengo ni siquiera la emoción de pensar en que tal vez no voy a estar con Él, no, porque sé y confío en su palabra, sé y confío en las más de 3.500 promesas que Dios ha hecho en mi vida ahí a través de su palabra. Y sé que a través del amor y de practicar el amor con otras personas, de practicar el amor de su palabra, de practicar el amor cuando se habla con alguien, ahí Él está perfeccionando su amor conmigo, ¿sí? Y bueno, pues quería concluir con eso para estos tiempos, porque si bien es conocido por todos que ya ahorita, bueno, vamos a comenzar en una etapa en donde vamos otra vez a empezar a salir, donde vamos a empezar otra vez a hacer vida social, donde vamos a empezar a
hacer otra vez nuestras vidas. Pero veía a alguien que decía, ya la vida no va a ser igual. Es como un antes y un después. Es un antes del COVID y después del COVID, ¿sí? En donde vamos a estar de pronto, algunos, no sé todos, pero algunos vamos a estar alerta, ¿no? Algunos vamos a estar como que, bueno, no sabemos qué vaya a pasar más adelante, si esto sea simplemente la preparación para otro tipo de pandemias que vienen a futuro. Pero pues algo que sí estoy muy seguro es que todo esto está escrito, todo esto es profético, todo esto es parte de lo que Jesús nos habló y nos habla a través de Juan ahí en el Apocalipsis, de que cuando veamos guerras, cuando veamos pandemias, cuando veamos que se levanta nación contra nación o que veamos terremotos y estas cosas, sabemos que el fin está cerca, ¿sí? Pero claro, que de pronto el único temor que deberíamos de tener en este momento sería irnos sin Cristo. Ese sería nuestro único temor, irnos sin Cristo. Porque qué malo y qué, digo yo, qué dolor sería no haber conocido a Dios y morir y irse uno para el infierno. O sea, es una eternidad. Pero sabemos que conocemos de Jesús, podemos y tenemos vida eterna en Él y que estamos confiados en Él. Bueno, entonces, bueno, si les parece, oramos para cerrar la reunión. Bueno, voy a colocar algo de fondo para que podamos orar a Dios y que nos dé un poco de tranquilidad, un poco de su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu palabra está la vida eterna y cada día nos hablas. Cada día, Señor, nos das ese amor, nos das esa tranquilidad de poder confiar en ti. Nos has dado al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestra compañía. Ya no estamos solos, Jesús. Gracias, Señor, por el regalo más grande en la cruz del Calvario. Gracias porque tú lo hiciste nuevo para nosotros. Nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos a través de las crisis, te alabamos a través de esos tiempos, porque sabemos que tú eres poderoso, eres un Dios digno de alabar y de bendecir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, me voy a hacer la cena. Vale, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Nos invito para la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Angelita y Pedro. Feliz noche. Chao. Bueno, adiós, aquí los estaba escuchando, que Dios me los cuide. Igualmente. Gracias por esa palabra, John. Gracias, Bueno, John. Y a todos éxitos en todo lo que hagan, porque sé que el Señor está en cada uno de nosotros y todo va a salir bien. Adelante con Él. Amén. Amén, amén. Señor, Amén. que todo va a estar muy bien. Amén. Gracias, Juan. Nos Gracias. vemos Mañana el... los paseitos. Sí, Mañana sí, hay que aprovechar. Mañana estamos Hay que salir. Con ganas de salir. Yo alcanzo a ir por mis buñuelos. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Ya puedo ir a comer donde mis amigos. Ah, No podemos pronto. juntarnos todavía, podemos pasear, pero juntarnos Es no. que tengo una invitación Claro que sí, pendiente por ahí Ángel. a una frijolada.
Ah, Sí, donde Lina. Hombre, sí, hombre. Oye, Carolina, estás muy bonita, de verdad. Ay, gracias. Sí, está guapísima, guapísima. Gracias, gracias. De verdad que bueno, ya ahorita un poco más tranquila y disfrutando más, ya comenzando a disfrutar más, que no tengo ya tantos malestares. qué Qué bien. bien. ¿Cuánto nos Nos alegramos? alegramos un montón. Gracias, gracias. Así Muy es. Muy bien. Y Lady ha rejuvenecido como 10 años, hija. Ha quedado quinceañera. Cuídese. Amén. Cuídense. Bueno, Bueno, Dios eso. los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego, Diego. Adiós, buenas Hasta luego. noches. Chao a todos, Chao, feliz Diego, noche. chao, Paco, chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Lo hace. Y nos vamos ya.